3, 2, 1. Aquí estamos, Jorge. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Bendecido para bendecir, Jorge. El Señor es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Buenas noches, amigos. Supongo que ustedes también están bendecidos porque oramos mucho por ustedes. Siempre los tenemos en nuestras oraciones para que el Señor, nuestro Dios, los bendiga. Y Él nos ama muchísimo. Vamos a hablar hoy de Job y sus enseñanzas. ¿Qué podemos decir? El libro de Job es grandísimo, el libro de Job es rico en enseñanzas, pero nosotros vamos a tomar solamente unos punticos rapiditos y... Sí, como explicar primero quién era Job, así pues muy someramente, vamos a... Sí. Job era una persona bendecida por Dios. Él tenía todo, él tenía riquezas, tenía una familia numerosa, él tenía buena salud. Él estaba privilegiado porque era muy conforme al corazón de Dios. Entonces Dios lo tenía en un cerco que lo protegía de todo porque pues, él estaba haciendo todo muy bien. Pero pues llegó el momento de que el maligno le dijo a Dios pues como a probar a Job, y Dios permitió que probara a Job porque sabía la persona que era Job. Dios sabía la persona. Maligno quiso probarlo porque él dijo va a renegar de Dios, pero Dios sabía quién era Job. Y de un día para otro perdió lo que fue sus riquezas, perdió sus hijos, y luego perdió su salud. Y Job, a pesar de que estaba muy mal en el problema de salud, nunca renegó de Dios. Siempre dijo: Dios da y Dios quita cuando quiere, y no renegó nunca. Entonces al final, pues después de toda esa prueba, Dios lo volvió a bendecir, le dio otra vez el doble de riquezas, le dio más hijos y pudo tener todo lo que necesitaba. Qué bueno. Sí, es muy somero, es como un resumen del resumen, pero es muy entendible. Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de todo este suceso de Dios, de Job? Sí, ¿qué nos enseñaría Job con eso? ¿Algún punto que nos enseñe toda esta experiencia desagradable que tuvo? Sí, podemos ver que Job él era un hombre que tenía todo. Tenía una buena salud, una economía grande y una gran familia. Podemos partir de eso. Y después lo pierde todo. ¿Por qué Job perdió todo? Job perdió todo porque tenía miedo. Tenía miedo porque él tenía miedo de perder su riqueza, tenía miedo de que le pasara algo a sus hijos. Por eso él hacía ofrendas para por si un hijo había pecado o algo, él hacía una ofrenda por ese hijo. Entonces era miedo que tenía. Y en la palabra dice que no se debe tener miedo, porque cuando usted tiene miedo, eso le va a llegar. Por eso en la Biblia habla 365 veces y dice que no teman. ¿Por qué? Porque ningún día hemos de temer, porque cuando empezamos a temer, vamos llevando eso a lo que nos ocurre. Y el mismo Job dice, ahí en la palabra dice que lo que temía, eso me ocurrió. Es como una expectativa, cuando nos llegamos de expectativas de temor, entonces eso nos puede ocurrir. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor, pidámoslo con fe. Entonces, la fe nos genera unas expectativas de verdad, unas expectativas de realizar lo que estamos pidiendo. Solo es según la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante no tener miedo, para que no nos ocurra eso. Y mire que a veces también hay cosas positivas que uno las está pensando, las piensa, unos sueños que tiene y en el tiempo se van cumpliendo. Así como se cumple lo bueno, también se cumple lo malo. Entonces, tratar de no pensar en lo malo, sino solamente en lo bueno, en los sueños buenos. Sí, cierto. Job tenía unos amigos, los cuales ahí en el curso del relato, el uno lo acusa, el otro lo acusa, el otro dicen, hablan, ahí hay muchas teorías. Entonces, pero Job al final debe perdonar a sus amigos. Sí, entonces ahí entra el perdón también en esta historia. Entonces nos enseña a perdonar, cómo debemos perdonar a nuestros detractores, cómo debemos perdonar a aquellas personas que de alguna forma creemos que nos hayan hecho
la guerra, digámosle así. Sí, porque para Dios podernos bendecir tenemos que haber perdonado. Mire que Job perdonó a los amigos y cuando oró por ellos fue que le volvió a restituir todo, empezó a restituirle todo Dios. Eso nos enseña que debemos de perdonar hasta nuestros enemigos. Los que nos han hecho cosas que no son agradables hay que perdonarlos y pedir misericordia por ellos y pedir que Dios los bendiga. Eso es importante para que Dios nos pueda bendecir. Sí, sí, mira, pero algo muy notorio en Job es la fidelidad que mostró siempre. La fidelidad que mostró. Solo, claro que en el libro también muestra que Job durante su abundancia anterior era de pronto un poco orgulloso, de pronto un poco convencido, digámoslo así, para de pronto no alterar los entendimientos. ¿Por qué? Porque él siempre decía que estaba protegido por Dios, que él conocía a su Dios, que él sabía que no iba a suceder nada, que él no pecaba, y resulta que uno no depende de uno, depende de la voluntad de Dios. Entonces uno puede pecar por omisión o pecar por acción. Sí, esa parte de pronto por eso permitió Dios que le llegara a esa prueba, ¿no? Para poderlo, las pruebas lo que hacen a veces es volvernos más fuertes y que empecemos a romper todos los miedos, a quitarnos todos los miedos. Aclarar bien los puntos de vista que tengamos. Y a ser más humilde como Dios manda que seamos humildes. Sí, porque mira que uno cuando sufre una prueba puede suceder una de las dos cosas. O reniega o afirma la fe. Entonces uno lo que tiene que hacer es afirmar la fe a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si uno se fortalece en Cristo, entonces es como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que las pruebas para los hijos de Dios son para bien, por eso ahí se van a fortalecer. Cuando todos tienen pruebas, pero los hijos de Dios van a ser para bien. Para los que no son hijos de Dios van a ser para maldición, para cosas malas, o sea, no va a haber algo que les va a servir por eso. Van a seguir renegando, se van a volver peores, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos anexar allí? Pues sí, que mire que como Job al final recibió el doble de todo, el doble de riquezas, más hijos, mejores hijos. Entonces mire que fue una prueba difícil, pero mire cómo Dios va bendiciendo. Muchas personas han perdido cosas importantes, pero Dios, si tienen fe, Dios les va a dar algo mejor. O sea, al final cuando Dios habla con Job, le dice ciertas cosas, pero entonces demuestra que Dios bendice a quien le es fiel, Dios lo bendice. A pesar de que no seamos perfectos, Dios nos bendice, porque Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros defectos. Entonces Él nos bendice de todas maneras, solo hay que tener fe en su Hijo y en Él. Dios bendice a los hijos, ¿no? Principalmente a los hijos de Él, que son los que han recibido a Jesucristo en el corazón. Claro. Las demás personas son bendecidas también, pero algo diferente, ¿no? Esas bendiciones son a veces para irse pues para el mal camino, pero a los hijos de Dios son para bien. Bueno, Jorge, yo creo que ahí esa historia pues le puede haber servido a muchas personas a tener fe en Dios y que los problemas no duran toda la vida, ¿no? Que Dios permite esas pruebas para que surjamos una mejor persona, seamos unas mejores personas, pensemos en los demás, para ayudar a los demás, entonces Él permite todo eso. Sí, exactamente. Nosotros no podemos descorazonarnos porque nos está yendo de X o Y manera. Tenemos que tener en cuenta en que entre más nos acerquemos a Dios, más posibilidades tenemos de tener una mejor vida. Y sobre todo, pues si no la tenemos aquí, pues sabemos que estamos haciendo tesoros en el cielo. Y pienso que con eso es suficiente. Sí, bueno, entonces Dios bendiga a todos los que nos están escuchando y viendo, Dios los bendiga, Dios les dé la fe, porque la fe hace que se muevan montañas, o sea, cuando hay fe,
podemos conseguir todo. Si tenemos la suficiente fe, en el tiempo de Dios nos va a llegar todo. Si estamos mal en la economía, tenemos fe y oramos a Dios, va a llegar una mejor economía. En la parte sentimental, en la parte laboral, todo con fe y Dios va llegando en su tiempo. Porque si a veces queremos algo ya, queremos un trabajo ya y de pronto ese trabajo nos va a llevar es para olvidarnos de Dios porque nos va a ocupar todo el tiempo, entonces Dios no nos da ese trabajo. Si esperamos unos días, unos meses, Dios nos va a dar algo mejor que nos va a dar más tranquilidad, que podamos ir a buscar a Dios. Entonces, en el tiempo de Dios todo es perfecto. Todo es perfecto así. Entonces, buenas noches amigos, que la pasen bien, Dios los siga bendiciendo grandemente y esperamos que les haya gustado. Recuerden, darle like, inscribirse, Suscribirse. Y hacer comentarios, hacernos preguntas. Estamos esperando los comentarios suyos, de ustedes, a ver, seguimos esperándolos. Bueno, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Orlando. Los comentarios, amigos. Buenas noches.